leyendo porque ya tenemos en la línea al periodista Alfredo Lecona. Hizo un análisis al respecto de lo que propuso Morena, que está pidiendo aplicar la Ley de Seguridad Interior en Sonora. Él lo interpretó correctamente a nivel nacional, lo llevaron a análisis de lo que viene siendo, bueno, Aristegui Noticias, nuestros aliados, nuestros colaboradores también, como parte de esta red que somos. Bueno, él es integrante más bien del colectivo Seguridad Sin Guerra también. Y se trata, el enfoque que le está dando es cómo Morena solicitó que se aplique la Ley de Seguridad Interior, pese a que ésta se encuentra en medio de una discusión sobre su constitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo pregunto, ¿sabría Morena entonces lo que propuso? Alfredo Lecona, te saludamos con gusto. Buenos días, ¿cómo estás? El gusto es todo mío, muy bien, Luis Alberto, muchas gracias por el espacio. Al contrario, ¿de qué se trata ver este análisis que tomas a bien pues ponerlo a debate y que está en medio de la discusión de la Suprema Corte de Justicia? Sí, mira, primero déjame empezar explicando o recordándole a tu auditorio que la Ley de Seguridad Interior está vigente desde el pasado mes de diciembre, desde el 21 de diciembre, después de un proceso atropellado que en el Congreso de la Unión desoyó, o sea, no hizo caso a las recomendaciones internacionales, a las advertencias de organismos como la ONU, la CIDH, para que no lo hicieran, para que no avanzáramos en esa ruta que es evidentemente perpetúa la militarización de la seguridad pública. Y entonces, a pesar de todo ello, a pesar de haberle pedido el veto al presidente, pues la ley está vigente. La ley tiene dos regímenes de aplicación. Uno, donde se necesita la emisión de una declaratoria de protección a la seguridad interior, que la hace el presidente de la República, a petición de los congresos de los estados, que es el caso donde ahorita vamos a entrar, o a petición de un gobernador, o por él mismo, ¿no? Porque lo determina el presidente por sí mismo. Y el otro régimen de aplicación es uno muy discrecional, que está fundado en el artículo 26 de esa ley, que dice que las Fuerzas Armadas pueden llevar a cabo cualquier acción, ojo, cualquier acción encaminada a advertir o prevenir un riesgo o amenaza a la seguridad interior. Entonces, cuando Enrique Peña Nieto en diciembre prometió que no iba a usar la ley, se refería al primer régimen, al no emitir una declaratoria. Entonces, es sabido y es una mentira, digo, porque realmente la Ley de Seguridad Interior se usa y está vigente plenamente, y es en términos de ese régimen discrecional el segundo que les comentaba, y lo que es sabido por todos, lo que debe saber cualquier político, cualquier diputado o diputada de cualquier congreso de este país, es que está esa promesa de que no se va a emitir una declaratoria. Pero lo que pasó en Sonora la semana pasada, a pesar de que Alfonso Durazo, o sea, de donde es originario, de ahí de Sonora, nos ha dicho que están esperando justo la resolución de la Suprema Corte de Justicia antes de tomar una determinación sobre lo que hemos exigido, que es la abrogación, es eliminar la Ley de Seguridad Interior, pues nos llegó la sorpresa de que a propuesta de Morena, en una lectura de una proposición con punto de acuerdo que se aprobó ese mismo día, presentado por la diputada Ernestina Castro Valenzuela, la coordinadora de los diputados de Morena, le solicita al presidente que emita una declaratoria de protección a la seguridad interior en todo el estado de Sonora, sin siquiera estar bien fundada con los requisitos que pide la propia ley de seguridad interior. Pero más allá de eso, como bien mencionabas, mientras la ley está a punto de ser discutida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde esas acciones inconstitucionales que van a discutir la Corte fueron incluso firmadas por legisladores de Morena. Entonces es una contradicción de lo más grave, de lo más preocupante, y no entendemos qué mensaje se está mandando en plena víspera de la discusión en la Suprema Corte de Justicia, y quién habrá, me voy a atrever a decirlo así, quién escribió ese punto de acuerdo. Bueno, pues yo creo que no analizaron el alcance que tendría más bien la presentación del acuerdo, a como me estás planteando todo el panorama, el mismo Durazo, la postura que mantiene, y en este contexto, porque sí hay un clima de inseguridad en Sonora,
que pues ha desafiado a las autoridades. Entonces, como sabes, no tenemos fiscal de justicia, no tenemos secretario de seguridad, tiene que entrar el Congreso a debatir, y en medio de este contexto Morena sale a pedir la intervención incluso pues del ejército, bueno, del gobierno federal. Dice que el gobierno federal sea, pero pues es el ejército, no es la Sedesol, estamos de acuerdo, no es la Sedesol la que vendría a poner orden, ni la Zagarpa, es decir, pues es el ejército, la gendarmería, vaya. Es exactamente eso, porque lo que contempla la Ley de Seguridad Interior, o sea, principalmente es el despliegue de las fuerzas federales. Cuando la diputada argumenta en tribuna, y después vi que en otros espacios de la misma forma, que lo que están solicitando es que se controle, que la federación tome el control de la seguridad pública, pues obviamente no analizan, como bien dices, los alcances de lo que eso significa. O sea, puede haber un despliegue militar y demás, ¿no? Ahora, nosotros siempre hemos sido, desde el colectivo Seguridad Sin Guerra, conscientes de las situaciones de inseguridad y del incremento en estados como en Sonora. Eso es muy cierto. Pero la misma gobernadora, por lo que yo he visto en medios, solicitó la intervención de fuerzas castrenses en el estado, pero ni siquiera ella lo hace en términos de la Ley de Seguridad Interior. Es decir, antes de Ley de Seguridad Interior habían convenios que se pueden celebrar, o hay convenios que se pueden celebrar con Sedena para que se den estos despliegues, pero la Ley de Seguridad Interior no es la vía adecuada, porque todas las labores que se realizan bajo esta etiqueta tramposa de seguridad interior, que en verdad quiere disfrazar a las labores de seguridad pública, pero cuando las hace elementos del ejército o la marina, se van a un pozo sin fondo, a un hoyo negro donde no sabemos, porque así lo determina la propia ley, cuánto tiempo van a estar las Fuerzas Armadas en las calles, el tipo de operaciones que se están realizando. Es decir, todas esas actividades son consideradas de seguridad nacional en términos de la propia Ley de Seguridad Interior, y no hay forma de que el ciudadano, la ciudadana, un periodista o cualquier persona interesada pueda saber qué se está realizando bajo esa etiqueta mañosa de seguridad interior. Entonces no procedería, o sí procedería y causaría una inconstitucionalidad en lo que hace el Congreso. Podría el presidente Enrique Peña Nieto, porque la ley está vigente, insisto. O sea, muchas personas han ido con la finta de que con la promesa de Enrique Peña Nieto la ley no está vigente. No, la ley está vigente, está promulgada. Lo que él dijo es como una cuestión de voluntad, de yo no voy a emitir ninguna declaratoria hasta en tanto la Suprema Corte no resuelva. Sería una contradicción del propio Peña Nieto que le respondiera al Congreso de Sonora que ahí les va la declaratoria y ahí les va el despliegue, ¿no? Estamos también a poquísimas semanas de que se acabe la administración de Peña Nieto y entre la de Andrés Manuel López Obrador, que pues según nosotros estaban esperando a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera sobre la constitucionalidad de la ley. Entonces, nosotros consideramos que cualquier acción fundada en esa ley, porque la ley misma lo es, claro que es inconstitucional. Y creo que los diputados de Morena, todos los congresos de los estados deberían de estar conscientes de esto, de que Peña Nieto dijo que no iba a emitir ninguna declaratoria. Entonces, por eso sorprende aún más que lo estén haciendo. Para mí, en una consideración personal, es un mensaje. Es un mensaje, no sabemos de qué naturaleza, de dónde viene y con qué alcances. Insisto, esto puede ser una presión incluso para la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para las ministras y los ministros que están a punto de resolver la inconstitucionalidad o constitucionalidad de la ley. Desde tu punto de vista, entonces, como colectivo, ¿también crees tú que esta ley pues debe ser modificada también? La ley debe ser eliminada. Eliminada, perdón. Sí, lo que nosotros hemos insistido es que no tiene que haber una derogación, que derogar quiere decir cambiar ciertas partes de la ley, ¿no? Nosotros lo que hemos exigido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en su responsabilidad jurisdiccional, pero también a los diputados y senadores de Morena y al propio Andrés Manuel López Obrador en su responsabilidad política es congruencia y es eliminar completamente este ordenamiento. Ya hay 2 sentencias del Poder Judicial de la Federación en el sentido de que la simple existencia de la ley inhibe el ejercicio de derechos de personas como defensoras y defensores de derechos humanos, pero en general de la población, que la simple vigencia, la simple existencia de esa ley en el ordenamiento jurídico mexicano es una amenaza al ejercicio de derechos. Entonces, nosotros estamos muy de acuerdo con esa interpretación y lo que hemos exigido en ese sentido es la abrogación, es la eliminación total de la ley.
aplicado la ley, ¿verdad? ¿O sí? ¿Perdón? Hasta ahorita no se ha aplicado en el país la ley, ¿verdad? ¿O sí? No, yo estoy muy seguro que sí hemos hecho solicitudes de acceso a la información que se nos ha negado, justo por ser materia de seguridad nacional. O sea, no nos dicen si le están aplicando porque la ley tiene esa salvaguarda de no explicarle a quien solicita, el solicitante, si se aplica o no. Le da facultad de que esta ley, de asumir el control total de la seguridad y poder hacer de alguna manera los operativos o las estrategias que quiera. ¿Qué le da la facultad a la ley de seguridad para poner en contexto a quien nos escucha? Sí, es legalizar el actuar de las Fuerzas Armadas, como sea, lo que sea. Cuando ¿no? O sea, si ve hasta el acto de sedición puede decir lo que él quiera, ¿no? Totalmente, ¿sí? Lo que sea, cualquier labor de espionaje, de molestia a los ciudadanos en sus actividades normales, incluso casi de hacerle como de ministerio público, cualquier cosa que se le ocurra a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas Federales, están bajo el cobijo de la Ley de Seguridad Interior. Eso es lo grave, porque ese es el régimen que te comento de la aplicación permanente, el del artículo 26 que comentaba al inicio. Entonces, de que está vigente, está vigente. El precedente que está sentando Sonora es que están haciendo el uso de su facultad que tienen para solicitarle al presidente la emisión de una declaratoria. Digamos que la declaratoria, entre comillas, y súper entre comillas, es el documento más claro que podría haber para decirnos el despliegue va a ser de esta forma, en esta región geográfica, para atender esta amenaza, porque estas son las instituciones vulneradas. Imagínate si se aprueba lo que Morena solicitó en Sonora, sería darle facultades a Peña Nieto para que aplique la ley de seguridad interior, poniendo el ejemplo así, pues, y haga lo que quiera. ¿Sí? Totalmente. Es decir, como quiera el presidente o como quieran los cuerpos castrenses que están en la calle y lo que consideren que cualquier actividad que consideren que está encaminada a proteger la seguridad interior o una amenaza o un riesgo a la seguridad interior, lo que quiera lo que sea que quiera decir eso, porque es un concepto ambiguo, eso es el problema principal de la ley, la ambigüedad, podrían hacerlo bajo ese cobijo. Vaya, la diputada Ernestina Castro, en la exposición que hizo de 16 minutos cuando presentó este punto de acuerdo en el Congreso, ni siquiera delimitó en términos de la propia ley, como lo mandata el artículo 13 de esa ley constitucional, la región o las regiones específicas donde quieren que se haga el despliegue o donde quieren que el gobierno federal tome el control de la seguridad pública. No dijo cuáles son las instituciones amenazadas. Fue una exposición pues buena, en todo caso, podríamos decirlo, del aumento de inseguridad en el Estado, que no quiere decir eso de ninguna forma que lo haya hecho con responsabilidad de señalar específicamente qué riesgos se quieren atender. Y eso es muy grave. Yo creo que para cerrar entonces, Alfredo, me parece que no los asesoraron bien a Morena o no supo bien los alcances que presentó, la verdad. Ese es el mejor de los casos, sí, que sea una cuestión de torpeza, de cierta ignorancia sobre los alcances. Ese para mí creo que sería el mejor de los casos, pero pues yo no me atrevo a pensar que haya sido mero desconocimiento cuando es el estado del propio Alfonso Durazo, cuando es Alfonso Durazo un personaje principal en Morena, que ha sido el encargado de respondernos una y otra vez que están esperando a que la Suprema Corte de Justicia resuelva, y la forma en la que se dio trámite a este punto de acuerdo de la diputada, porque no estaba en el orden del día, lo metieron a la mitad de la sesión, y hubo una discusión de 2 horas, donde los principales opositores a este punto de acuerdo, quienes más lo cuestionaron fueron los diputados del PAN y el PRI, o sea, el mundo al revés, y hay que decirlo, con todas las fuerzas políticas alineadas al final con Morena, incluso Movimiento Ciudadano fue determinante. Todos los diputados aliados terminaron imponiendo este punto de acuerdo y haciendo esta solicitud al presidente Enrique Peña Nieto, que pues habrá que ver cómo responde, ¿no? Pues con eso me quedo entonces. Si se aplicaría, en lo que propone se le daría la facultad para hacer lo que quiera. Es una ley inconstitucional que la Corte decidirá si se mantiene vigente o no. Y estos alcances, pues esperemos que no ocurra. Y no creo que ocurra, obvio, pues el mismo Peña Nieto lo ha dicho. Pero es muy oportuno tu análisis como parte del colectivo Seguridad Sin Guerra, Alfredo, para decirles a los de Morena, pues hay que informarse a la hora antes de presentar una iniciativa. Te agradezco mucho, Alfredo, y estamos en contacto, como siempre. Yo
les agradezco a ustedes y les mando un fuerte abrazo. Igualmente, Alfredo Lecona, integrante de este colectivo, pues yo creo que hay que asesorarse más de lo que pasa en la vida parlamentaria, ¿eh? Y yo creo que Morena tendrá que, pues está pagando un costo de la novatada Morena en Sonora y ahora hasta en ese tema. Cuidado, entre las maquiaveladas que le hicieron los priistas que se fueron y los actuales y el desconocimiento, la novatada, cuidado, cuidado, porque eso lo que acaba sería darle facultades a Peña Nieto para que hiciera lo que quiera en Sonora. Imagínese usted con esa ley que está impugnada y escuchamos a Alfredo Lecona de manera ahí clara y contundente.